Durante más de 2 siglos, el apellido Rothschild ha sido sinónimo de influencia financiera, legado cultural y protagonismo histórico. Desde un modesto gueto en Frankfurt hasta el corazón de las grandes decisiones europeas, construyeron una red bancaria única en el mundo. Admirados por su visión y criticados por su poder, su historia ha dado lugar tanto a hechos extraordinarios como a teorías sin fundamento. Esta es la historia completa de una familia que dejó una huella profunda en el rumbo de la modernidad. En el corazón del viejo Frankfurt, en una calle estrecha y atestada llamada Gudengasse, floreció una historia que transformaría la arquitectura financiera de todo un continente. A mediados del siglo XVIII, entre casas apiñadas y vidas marcadas por la segregación, un comerciante judío llamado Amschel Moses Rothschild abría una tienda de monedas antiguas y objetos de valor. Su negocio no tenía más pretensión que la de sobrevivir con dignidad, pero sobre la puerta colgaba un escudo rojo, el Rothschild, que acabaría dando nombre a una de las familias más enigmáticas y poderosas de la historia moderna. Lo que para otros era una simple señal, para los Rothschild sería el inicio de una leyenda. Fue su hijo, Meyer Amschel Rothschild, quien transformó esa tienda en el embrión de un imperio. Dotado de una mente meticulosa y una ambición paciente, Meyer comenzó coleccionando monedas raras y asesorando a aristócratas locales sobre asuntos financieros. En 1769 logró lo que para un judío en ese contexto era un hito inaudito. Fue nombrado agente de la corte del príncipe Guillermo de Hesse-Hanau. A partir de entonces, sus finanzas se entrelazaron con las del poder. Meyer entendió rápidamente que la verdadera riqueza no se medía en oro, sino en información, en acceso, en confianza. Con su esposa Gutle, Meyer crió a 10 hijos bajo una educación rígida y orientada al comercio. Los 5 varones fueron preparados desde la infancia para dominar el arte de la banca, mientras las hijas fueron destinadas a fortalecer alianzas familiares estratégicas. En 1784, la familia abandonó su modesta casa para instalarse en una residencia más amplia, señal inequívoca de su ascenso económico. Pero Meyer no se conformó con triunfar en Frankfurt. En un gesto visionario, decidió dividir su dinastía. Cada hijo varón sería enviado a una capital financiera europea para fundar allí una rama bancaria autónoma, pero cooperativa. Fue una estrategia que ningún otro banquero de su tiempo se atrevió a imitar. Construir un imperio familiar, descentralizado y multinacional, en plena era de monarquías fragmentadas. Así, con disciplina casi militar y códigos secretos entre hermanos, los Rothschild iniciaron un camino que los llevaría de los guetos marginales a los palacios imperiales. Lo que había comenzado como una tienda polvorienta bajo un escudo rojo, pronto sería el corazón palpitante de la nueva aristocracia del dinero. Desde los primeros relatos orales hasta los panfletos del siglo XIX, la fundación del imperio Rothschild no tardó en adquirir una pátina de misterio. Algunos decían que aquel escudo rojo que colgaba en la tienda de Amschel Moses no era un símbolo cualquiera, sino un emblema esotérico, un talismán ancestral que conectaba a la familia con linajes ocultos del conocimiento. Otros aseguraban que Meyer Amschel no ascendió por astucia financiera, sino por haber sellado un pacto con las casas reales de Europa. Sería su banquero, su confidente, su estratega, pero también su cómplice en negocios inconfesables. El mito se expandía con facilidad porque el ascenso era tan fulminante que parecía inexplicable. ¿Cómo un judío, en pleno siglo XVIII, lograba intimar con príncipes? ¿Cómo una tienda del gueto se transformaba en apenas una generación en un eje de poder continental? Pronto surgieron rumores sobre reuniones clandestinas, documentos firmados en sangre y juramentos sellados bajo rituales desconocidos. Algunas versiones, más fantasiosas, afirmaban que Meyer Amschel habría sido iniciado en una orden secreta durante su juventud, y que toda su estrategia de expansión familiar no era más que el cumplimiento de un plan trazado por fuerzas superiores. Los Rothschild, silenciosos y herméticos, nunca desmintieron ni confirmaron estas historias. Y así, su silencio alimentó el mito. Cada carta con tinta invisible, cada envío de lingotes escoltado por agentes armados, cada decisión tomada por los hermanos en ciudades distintas, pero en sincronía perfecta, servía como prueba para los devotos de estas leyendas. A los ojos del vulgo,
Aquello no era eficiencia financiera, era brujería moderna. Era el nacimiento de una estirpe no solo rica, sino arcana, como si detrás del dinero hubiera un secreto más profundo. La historia de los Rothschild había comenzado, pero el mito ya les pisaba los talones. Porque cuando una familia emerge del anonimato para rozar las coronas de Europa, el mundo no puede evitar preguntarse: ¿qué fuerzas invisibles mueven sus hilos? Cuando Mayer Amschel Rothschild miró a sus hijos en la gran casa familiar de Frankfurt, no vio simplemente a herederos. Vio a emisarios, arquitectos de una nueva estructura de poder que no necesitaba ejércitos ni coronas, sino cartas, cálculos y confianza. Con precisión quirúrgica, cada uno de sus 5 hijos varones fue enviado a una ciudad clave del tablero europeo: Londres, París, Viena, Nápoles, mientras el primogénito, Amschel Mayer, permanecía en Frankfurt, en el corazón del imperio. No fue un reparto emocional ni aleatorio. Fue una jugada maestra. En una época en que la banca era local y los gobiernos desconfiaban hasta de sus propios ministros, los Rothschild construyeron una red familiar que desafiaba las reglas del tiempo y la geografía. Cada hermano fundó una casa bancaria independiente, pero todas funcionaban con un código invisible que las mantenía unidas. Correspondencia diaria, mensajeros privados, claves cifradas y una lealtad de sangre que ni la distancia ni los intereses individuales rompieron. Mientras otros banqueros enviaban telegramas que podían ser interceptados, los Rothschild usaban códigos que solo ellos entendían. Y donde otros esperaban semanas por noticias del mercado, ellos sabían en horas lo que ocurría a cientos de kilómetros. Nathan Mayer, en Londres, se convirtió pronto en el más audaz. Inició su carrera vendiendo textiles en Manchester, pero en poco tiempo se trasladó a la City, donde su talento para las finanzas lo catapultó al núcleo del sistema bancario británico. James, en París, tejía relaciones con la aristocracia francesa, ofreciendo préstamos en condiciones que los competidores no podían igualar. Salomón, en Viena, se convirtió en un pilar del imperio de los Habsburgo, mientras Karl, desde Nápoles, actuaba como banquero de los Borbones y de la mismísima Santa Sede. Pero más allá de sus logros individuales, lo verdaderamente revolucionario era su capacidad para actuar como una sola mente, con 5 cuerpos. Cuando un gobierno necesitaba un préstamo urgente, los hermanos lo negociaban juntos, distribuyendo riesgos, dividiendo ganancias, blindando la operación. Cuando los precios del oro se movían, ya lo sabían antes de que los periódicos pudieran imprimirlo. Y cuando un rey caía, ellos ya habían redirigido sus fondos. No era suerte, era logística, era visión. Así nació el primer sistema bancario verdaderamente internacional del mundo moderno. No a través de una institución, sino de una familia, cuyas cartas eran más veloces que los trenes y cuya palabra valía más que un tratado. El emblema de las 5 flechas cruzadas, símbolo elegido por Mayer Amschel para representar a sus 5 hijos, pronto fue interpretado por más de uno como algo más que un simple escudo familiar. Para algunos, era la clave de un dominio oculto. 5 puntos estratégicos, 5 nodos de una telaraña que se extendía como una mano invisible sobre Europa. Y no faltaron quienes vieron en esa estructura familiar una precursora de redes secretas como los Illuminati o los masones, atribuyéndoles una misión más allá de la mera riqueza. Instaurar un orden nuevo, discreto y absolutista, con la banca como único trono. Según estas versiones, los Rothschild no solo anticipaban los movimientos políticos y financieros, los orquestaban. Se decía que sus mensajes cifrados no contenían cifras, sino decretos. Que las reuniones anuales en Frankfurt, donde los hermanos se reencontraban para tomar decisiones conjuntas, eran en realidad cónclaves de una élite que decidía el destino de naciones enteras. Algunos hablaban incluso de túneles secretos bajo sus propiedades, conectando cámaras de tesoros con salas de deliberación selladas al mundo exterior. Y mientras los gobiernos seguían dependiendo de sus préstamos, el público empezaba a sospechar que detrás de la estabilidad había una mano que la dirigía todo. La simple existencia de una familia con sucursales bancarias en las capitales de los 5 imperios europeos alimentaba la imaginación de quienes no podían concebir tal influencia sin un propósito oculto. Así surgieron los primeros panfletos anónimos, los grabados con símbolos misteriosos, las novelas de intriga financiera que los mostraban como consejeros de reyes y verdugos de imperios. Cada decisión estratégica, como la sincronización de los tipos de interés entre Londres y Viena,
o la adquisición simultánea de bonos prusianos y franceses, era reinterpretada como parte de un plan maestro, no de un cálculo económico. La idea de que 5 hermanos pudieran coordinarse con tal precisión sin más ayuda que su ingenio y lealtad familiar resultaba inverosímil para muchos. Era más fácil creer en sociedades ocultas, en profecías selladas en criptas, en un legado ancestral que los había predestinado a regir desde las sombras, porque cuando los mensajes viajan más rápido que los ejércitos y el oro obedece más a una familia que a un rey, la sospecha se convierte en mito, y el mito en profecía. En los albores del siglo XIX, Europa ardía en el crisol de las guerras napoleónicas. Las antiguas estructuras monárquicas se tambaleaban frente al genio militar de Bonaparte, y los estados, desesperados, necesitaban oro más que cañones. Fue entonces cuando los Rothschild dejaron de ser banqueros excepcionales para convertirse en indispensables. En un mundo fragmentado, donde los gobiernos no confiaban ni entre sí, ellos ofrecían lo que nadie más podía: velocidad, confidencialidad y una red de confianza inquebrantable. Nathan Mayer Rothschild, desde su base en Londres, fue el eje de esta revolución financiera. Mientras el ejército del duque de Wellington avanzaba en la península ibérica, Nathan diseñaba una operación logística colosal: mover millones en lingotes de oro desde Inglaterra hacia Portugal y España, a través de rutas disfrazadas de comercio ordinario, todo sin que cayera en manos francesas. El dinero llegaba a tiempo, las tropas resistían. Más que un prestamista, Nathan era ya un engranaje invisible en la maquinaria de guerra británica. En 1815, con la sombra de Waterloo extendiéndose sobre Europa, Nathan Rothschild asumió riesgos que otros habrían considerado suicidas. Reunió enormes sumas para respaldar los subsidios que Gran Bretaña entregaba a sus aliados europeos. No se trataba solo de préstamos. Eran operaciones de inteligencia financiera, con mensajeros propios cruzando campos de batalla para llevar cifras, órdenes y, sobre todo, certezas. Cuando todo era incertidumbre, los Rothschild ofrecían estabilidad. Su poder quedó de manifiesto en 1818, cuando el gobierno prusiano necesitó un préstamo urgente: 5 millones de libras. Fue Nathan quien lo orquestó, estableciendo un nuevo estándar en emisiones de deuda soberana. Ya no eran súbditos ofreciendo crédito al rey. Ahora era la banca, la suya, dictando las condiciones. Y cuando estalló la crisis financiera de 1825 en Londres, fue Nathan, una vez más, quien intervino. Inyectó tanto oro en el Banco de Inglaterra que evitó su colapso. En la City empezó a circular un dicho que aún hoy asombra por su contundencia: no importa quién gobierne Inglaterra, Rothschild controla la economía. Los 5 hermanos operaban como una estructura vertebral en tiempos de fractura. Cada uno, en su país, era el banquero al que los gobiernos acudían cuando la guerra hacía imposible confiar en nadie. Eran, en esencia, los nuevos arquitectos de la paz y de la guerra. Y entonces llegó Waterloo. La batalla decisiva, el fin del imperio napoleónico, la restauración de los viejos reinos, y también el nacimiento del mito más duradero en torno a los Rothschild, la conspiración del colapso bursátil. Según esta leyenda, Nathan Rothschild recibió la noticia de la victoria británica antes que nadie gracias a su red privada de mensajeros. Al llegar a Londres no la divulgó. Fingió derrota, vendió en pánico sus bonos del Estado y provocó que todos los inversores hicieran lo mismo. Luego compró en secreto a precios de remate, y cuando la victoria fue confirmada oficialmente, los bonos se dispararon. Nathan, según esta versión, duplicó su fortuna en un solo día a costa de la credulidad de todo el mercado. Es una historia fascinante. Tiene todos los ingredientes del mito perfecto: velocidad, traición, codicia, poder absoluto. Pero no es cierta. Historiadores y documentos han demostrado que Nathan no manipuló el mercado aquel día. Su ganancia vino, sí, de una apuesta arriesgada pero legal: comprar bonos cuando el miedo se disipó y esperar años para cosechar. Su riqueza creció, pero no por artimañas de teatro, sino por visión estratégica. Y sin embargo, la fábula persistió, porque explicaba algo que la razón no podía: cómo un banquero judío podía saber antes que el gobierno, cómo su palabra podía mover la bolsa más que el discurso de un rey. De ahí en adelante, las acusaciones se multiplicaron:
que financiaban ambos bandos en cada guerra, que prestaban a Napoleón y a los Habsburgo, a Rusia y al Imperio Otomano, solo para asegurarse de que ganara quien ganara, ellos siempre cobrarían. Que eran los verdaderos instigadores de los conflictos, creando deuda para lucrar con la sangre ajena. Pero los registros cuentan otra historia. La familia prefería la estabilidad, porque sus inversiones estaban ancladas a largo plazo. La guerra, si algo traía, era riesgo de impago. Aún así, la imagen quedó. Los Rothschild no eran solo banqueros, eran demiurgos invisibles de los destinos de Europa. Y cada vez que un imperio caía y ellos sobrevivían, la pregunta volvía a surgir. ¿Fueron testigos o autores? Cuando el humo de las guerras napoleónicas empezó a disiparse, Europa no respiró paz, sino revolución. La industrialización golpeó con fuerza. Locomotoras, fábricas, electricidad, telégrafos. Un nuevo mundo emergía, y con él una nueva forma de riqueza. Los Rothschild, lejos de aferrarse al viejo modelo de préstamos a monarcas, giraron con admirable precisión hacia las arterias de la economía real. Minería, transporte, energía. Allí donde la transformación se cocía, ellos ya estaban presentes, invisibles pero vitales. En el corazón de esta metamorfosis estuvo el ferrocarril. No solo una maravilla técnica, sino la columna vertebral de la economía industrial. En Francia, James de Rothschild financió y supervisó personalmente la creación de líneas férreas que cruzaban el país, uniendo París con Lyon, luego con Burdeos y más allá. En Inglaterra, Lionel de Rothschild replicó el modelo, invirtiendo en la expansión ferroviaria británica y facilitando con ello el movimiento masivo de carbón, acero y obreros. Más que transportar mercancías, los trenes que ellos financiaban transportaban el futuro. Pero su ambición no se detuvo ahí. En 1873, cuando las minas de cobre de Río Tinto en España languidecían en números rojos, los bancos Rothschild de Londres y París unieron fuerzas con inversores internacionales y adquirieron la compañía. Lo que era un sumidero financiero se convirtió en una joya industrial. En 2 décadas, Río Tinto producía 1/3 del cobre mundial. La alquimia de los Rothschild no era mística, era administrativa. Seleccionaban a los mejores ingenieros, modernizaban operaciones y reinvertían utilidades estratégicamente. Hicieron del cobre un imperio. Y luego llegaron los diamantes. En Sudáfrica, financiaron a Cecil Rhodes, un aventurero con sueños imperiales, para consolidar De Beers, que terminaría monopolizando el comercio mundial de diamantes. Los Rothschild se convirtieron en accionistas clave, asegurando no solo control de mercado, sino también acceso a una riqueza mineral que brillaba como ninguna otra: petróleo, níquel, uranio. Su inversión se extendía como un mapa invisible sobre los recursos del planeta. En Bakú se asociaron brevemente con los hermanos Nobel, sí, los del premio, para explotar campos petroleros en el Imperio ruso. Y cuando Japón y Rusia se enfrentaron en la guerra de 1904, ambos gobiernos recurrieron a los Rothschild para emitir bonos que financiaran el conflicto. No estaban tomando partido, estaban bancando la historia. Lejos de los tronos y las cortes, los Rothschild habían encontrado un nuevo teatro de poder: el subsuelo del mundo. Ya no prestaban a los reyes, ahora financiaban los motores que los sustituirían. Este desplazamiento del oro al acero, del palacio a la mina, no pasó desapercibido para quienes ya veían en los Rothschild no banqueros, sino titiriteros de una realidad global. Si poseían ferrocarriles, minas, diamantes, petróleo, ¿qué no poseían? Las teorías se adaptaron con rapidez. Ahora no solo controlaban el dinero, sino la materia prima. Eran, según estos relatos, los dueños del planeta. Pronto surgieron ideas de que los Rothschild dirigían un imperio oculto de extracción de recursos, disfrazado de empresas y consorcios, pero en verdad operado por una mano centralizada. Sus vínculos con Cecil Rhodes alimentaron aún más el fuego. Se les acusó de haber participado en un plan secreto para establecer un dominio financiero sobre África entera, disfrazado de filantropía imperial. Algunas versiones incluso sostenían que financiaron sociedades secretas que promovían el colonialismo con fines ocultos, o que ellos, y no los gobiernos europeos, decidían qué territorios serían conquistados. En Río Tinto, el éxito fue reinterpretado como saqueo. Tomaban el cobre de España para alimentar a las industrias británicas, empobreciendo a los locales. Y en Sudáfrica,
La participación en De Beers fue vista como prueba de que los Rothschild se beneficiaban de la explotación sistemática de pueblos indígenas bajo el rostro del comercio. Con el tiempo, se consolidó la idea de que cada guerra, cada revolución, cada expansión colonial no era más que una jugada en el tablero Rothschild. Si estallaba un conflicto en Oriente, alguien murmuraba: «Seguro hay petróleo debajo». Y los Rothschild lo sabían. Si una república nacía tras la caída de un imperio, otro susurraba: «Eso es porque querían abrir nuevos mercados». La acusación más persistente era que los países endeudados con ellos perdían soberanía, que los contratos ocultos incluían cláusulas de sumisión económica, que no financiaban el progreso, sino la servidumbre moderna, con minas en lugar de cadenas. Y así, mientras ellos se posicionaban como inversores visionarios en el nuevo mundo industrial, la sombra del mito crecía. Porque cuando una familia controla lo que todos necesitan, agua, energía, metales, rutas, el mundo no pregunta cómo lo logró, pregunta cuánto está ocultando. En la historia de las grandes dinastías, la gloria rara vez es eterna. Y aunque los Rothschild dominaron los siglos XVIII y XIX con una elegancia casi matemática, el cambio de siglo trajo consigo nuevas corrientes: repúblicas, nacionalismos, modernidad política. Con ellas, viejos vínculos se rompieron y algunas de sus casas bancarias comenzaron a apagarse como candelabros olvidados. La primera en caer fue la de Nápoles. Fundada por Karl Mayer Rothschild en 1821, su banco había prestado millones a los Borbones del Reino de las Dos Sicilias, al Vaticano y a otras entidades aristocráticas del sur de Italia. Pero la unificación italiana, en 1861, borró del mapa a muchos de sus clientes naturales. El nuevo Estado prefirió financiarse a través de mercados abiertos, y los privilegios exclusivos que habían dado lustre al apellido Rothschild comenzaron a disolverse en un nuevo orden nacional. En 1863, tras más de 4 décadas de operaciones, el Banco de Nápoles cerró sus puertas. Fue un final sin escándalo, pero no por ello menos simbólico. Una rama entera de la familia desaparecía, no por ruina, sino por irrelevancia. La segunda fue la de Frankfurt, la cuna de la dinastía. Amschel Mayer Rothschild, el hijo mayor de Mayer Amschel, había mantenido viva la sede original, pero sin hijos varones que heredaran el negocio, la llama se fue apagando lentamente. En 1901, Wilhelm Karl von Rothschild, último patriarca de la rama alemana, murió sin sucesores directos. Con él, la casa que vio nacer al imperio Rothschild cerró definitivamente. No fue solo el fin de una oficina bancaria, fue la clausura física de un mito fundacional. En paralelo, las conexiones con el Vaticano, otrora intensas, comenzaron a enfriarse. Durante décadas, los Rothschild, especialmente la rama napolitana, habían servido de banqueros discretos de la Santa Sede. Algunos llegaban a decir que guardaban el tesoro del Papa. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la pérdida de los estados pontificios, la consolidación de la Italia unificada y la creciente institucionalización del Vaticano como Estado moderno fueron erosionando esos vínculos. El poder papal se redefinía, y con él las alianzas financieras también. Este periodo no fue un colapso, sino un repliegue. Los Rothschild no cayeron por crisis económica ni por escándalos, cayeron por cambios de paradigma, y supieron replegarse a tiempo, concentrando sus recursos en Londres y París, donde la banca aún era instrumento vital del Estado y no un aparato suplantado por bancos centrales. Con menos ramas, pero más enfoque, la dinastía se reconfiguró. Perdieron casas, pero no influencia. Perdieron ciudades, pero no visión. Pero la desaparición visible de 2 ramas del imperio Rothschild no fue interpretada por todos como un simple ajuste histórico. Para muchos fue una maniobra calculada, una retirada estratégica hacia las sombras, desde donde podrían operar sin las limitaciones de los marcos legales nacionales. No desaparecieron, decían algunos, se escondieron. Los rumores apuntaban al Vaticano como nuevo centro de operaciones. El cierre de la Casa de Nápoles coincidía con una etapa de transformaciones internas en la Iglesia, y para algunos teóricos del ocultismo financiero, esa coincidencia no era casual. Afirmaban que los Rothschild no se alejaban del Papa, se fundían con él, que habían sellado un pacto secreto para trasladar su centro de poder a la Santa Sede, donde sus finanzas estarían protegidas por el manto de lo sagrado y la extraterritorialidad del Vaticano. Los más osados sostenían que el Tesoro Vaticano,
custodiado desde siglos anteriores por familias nobles y clérigos, había sido absorbido por los Rothschild, convirtiéndolos en guardianes del oro papal. La imagen de Karl Mayer von Rothschild, siendo recibido por el Papa sin necesidad de besar sus pies, rompiendo con siglos de protocolo, se transformó en prueba de esa alianza superior. En los círculos conspirativos, esto era presentado como un reconocimiento tácito de que la familia controlaba ya no solo las finanzas de los reyes, sino también las del cielo. Algunos iban más allá, afirmando que los Rothschild habían cambiado de forma. Ya no operaban como banqueros tradicionales, sino como una red encubierta de influencia financiera distribuida a través de fundaciones, fideicomisos y estructuras legales impenetrables. Su desaparición de Frankfurt y Nápoles era, según estos relatos, una ilusión. Estaban más presentes que nunca, solo que ahora invisibles. Y así, mientras el mundo veía caer casas bancarias por la fuerza de la historia, otros veían surgir un nuevo tipo de poder. Uno que no necesitaba placas de bronce en las puertas, sino firmas electrónicas en paraísos fiscales. Uno que ya no respondía a apellidos ni banderas, sino a la eterna lógica de la dominación silenciosa. Porque cuando los grandes nombres desaparecen del mapa, a veces lo hacen para volverse intocables. El siglo XX no comenzó con la promesa de prosperidad para los Rothschild. A pesar de haber dominado la banca europea durante más de un siglo, los cambios en el sistema financiero mundial, la emergencia de bancos centrales estatales y el ascenso de nuevas potencias económicas les fueron arrebatando protagonismo. Pero el golpe más brutal aún estaba por llegar. Y no sería económico, sino existencial. La Primera Guerra Mundial fracturó no solo imperios, sino también la red Rothschild. Por primera vez, sus distintas ramas, inglesa, francesa, austríaca, se encontraron sirviendo a países enfrentados en guerra. La coordinación que había definido su imperio se rompió. Ya no eran una familia actuando en conjunto, sino ciudadanos leales a sus respectivos estados, atrapados en un conflicto global. El viejo ideal de la banca sin fronteras se hacía añicos frente al nacionalismo bélico. Tras la guerra, el mundo financiero cambió radicalmente. La banca internacional familiar perdió poder frente a estructuras estatales más centralizadas. Los Rothschild intentaron adaptarse. En 1919, su banco londinense asumió el papel de fijar el precio internacional del oro, manteniendo cierto control simbólico sobre un recurso clave. Pero sus dominios tradicionales, los préstamos a gobiernos, comenzaban a diluirse. El crack de 1929 y la Gran Depresión golpearon especialmente fuerte en Austria. Louis von Rothschild, figura prominente de la rama vienesa, intentó salvar al Creditanstalt, el mayor banco del país, inyectando capital propio. Fue una lucha titánica contra una avalancha financiera. Pero el coloso no resistió. En 1931, el banco colapsó. Fue un presagio de lo que vendría. Porque el verdadero horror empezó en 1938, cuando Austria fue anexada por la Alemania nazi. La banca S.M. von Rothschild fue expropiada a la fuerza. Louis fue arrestado, tratado como rehén y liberado solo tras el pago de un rescate millonario. Su familia logró escapar del país, pero sus propiedades fueron saqueadas, sus palacios destruidos, sus colecciones artísticas dispersadas por los jerarcas del Tercer Reich. Lo que habían construido durante más de un siglo fue borrado en meses. En Francia, bajo el régimen de Vichy y la ocupación alemana, la historia se repitió. La rama de James de Rothschild sufrió la confiscación total de sus bienes. Sus bancos fueron intervenidos, cerrados y sus miembros perseguidos. Guy de Rothschild, descendiente directo, luchó en las fuerzas francesas libres, obteniendo distinciones militares mientras su familia era despojada por completo en su propio país. Después de la guerra, los Rothschild sobrevivieron. Pero eran otros. Las casas que habían sido templos del capital europeo ahora eran ruinas. Los negocios se reconstruyeron, sí, pero en un mundo distinto. Un mundo donde el poder ya no residía en las bóvedas, sino en las instituciones supranacionales, los bancos centrales, las multinacionales. El tiempo del banquero rey había terminado. Los Rothschild no fueron ya los amos del juego, pero tampoco desaparecieron, se adaptaron. Como siempre, y sin embargo, como ocurre con toda figura monumental, la verdad de su sufrimiento fue enterrada bajo el peso de las leyendas.
En los años de entreguerras y durante el auge del nazismo, las teorías conspirativas en torno a los Rothschild alcanzaron niveles de delirio nunca vistos. Desde los púlpitos de la propaganda nazi se les acusaba de todo: de provocar el crack de 1929, de manipular gobiernos, de financiar la Revolución Rusa y al mismo tiempo de haber apoyado a Hitler desde la sombra. Una paradoja que ningún lógico podría sostener, pero que en el terreno del mito resultaba imbatible. El enemigo invisible servía a todos los discursos del miedo. En los folletos antisemitas distribuidos por Europa, los Rothschild eran retratados como amos oscuros de una conspiración global. La supuesta sinarquía financiera que controlaba partidos, fábricas y guerras. Se decía que habían colocado a Lenin en Rusia para destruir los zares que les estorbaban, y que luego financiaron el ascenso de Hitler como parte de un plan más siniestro: desencadenar una nueva guerra mundial que les permitiera redibujar el mapa financiero del planeta. Una de las teorías más infames afirmaba que la creación del Estado de Israel no fue una consecuencia del Holocausto ni de un proceso político, sino un proyecto diseñado desde el siglo XIX por los Rothschild. La filantropía de Edmond de Rothschild en Palestina fue reinterpretada como la primera fase de un plan geoestratégico milenario: fundar un enclave judío para controlar Medio Oriente y sus recursos. Bajo esta visión, las colonias agrícolas financiadas por Edmond no eran gestos humanitarios, sino movimientos de ajedrez imperial. Ninguna prueba sustentaba estas afirmaciones. Pero la repetición incesante las convertía en dogmas para quienes querían ver al mundo a través de un solo culpable. Mientras los Rothschild huían del nazismo, eran acusados de haberlo creado. Mientras sus bancos eran destruidos, se les atribuía el control del oro mundial. El mito ya no necesitaba hechos, solo necesitaba miedo. Y en los años más oscuros del siglo XX, el apellido Rothschild se convirtió en el sinónimo preferido del poder sin rostro. Porque cuando una familia cae, pero su leyenda sigue creciendo, ya no estamos hablando de historia, sino de símbolo. Y los símbolos, como los espectros, nunca mueren del todo. Si el oro de los Rothschild alimentó guerras y reconstruyó imperios, también nutrió hospitales, bibliotecas, museos y becas. Desde el siglo XIX, la familia cultivó una faceta muchas veces eclipsada por su perfil financiero: la filantropía. Pero no una filantropía dispersa y ocasional, sino estructurada, meticulosa, generacional. Una segunda arquitectura, tan extensa como su red bancaria, pero hecha no de lingotes, sino de legados culturales, científicos y sociales. En Francia, la baronesa Betty de Rothschild, esposa de James, fundó hospitales para los más necesitados, orfanatos y centros de asistencia en París, cuando aún era raro que los millonarios pusieran su fortuna al servicio del pueblo. En el Reino Unido, Walter Rothschild, hijo del primer barón británico, dedicó su vida a la zoología, creando una de las mayores colecciones privadas de animales del mundo. En su mansión de Tring convivían cebras, canguros y aves exóticas. Parte de su colección acabaría en el Museo Británico, enriqueciendo la ciencia. Pero la filantropía Rothschild iba más allá del altruismo personal. Era una visión. Henri de Rothschild, en Francia, combinó su fortuna con su vocación médica. Fundó clínicas pediátricas, financió estudios nutricionales y apoyó innovaciones hospitalarias. En Inglaterra, Alfred de Rothschild patrocinó becas universitarias, bibliotecas y fue uno de los primeros mecenas del arte moderno. Y cuando la viticultura francesa parecía estancada, los Rothschild invirtieron en grande. James adquirió Château Lafite en 1868 y su sobrino Nathaniel hizo lo propio con Château Mouton. Hoy, sus vinos están entre los más prestigiosos del planeta. El compromiso con el arte y la cultura fue otro pilar. Los palacios Rothschild eran auténticas cápsulas del Renacimiento. Cuadros de Rembrandt, tapices flamencos, porcelanas orientales, manuscritos raros. Muchas de estas colecciones terminaron en museos públicos, donadas por la familia. Y cuando la Segunda Guerra Mundial devastó Europa, los Rothschild jugaron un papel clave en la restauración del patrimonio cultural, donando obras, financiando reconstrucciones y apoyando archivos históricos. Pero quizás su obra más duradera fue la relacionada con el pueblo judío. Edmond de Rothschild, hijo menor de James, destinó millones a la creación de asentamientos agrícolas en Palestina desde 1880,
Creó infraestructuras, trajo tecnología y ayudó a fundar comunidades que décadas después serían la base del futuro Estado de Israel. Fue conocido como el padre del Yishuv. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Israel, enterrado en Ramat Hanadiv, un lugar de homenaje nacional. Más adelante, Dorothy de Rothschild, esposa de James II, donaría el edificio del Tribunal Supremo de Israel, inaugurado en 1992. Un gesto simbólicamente poderoso. El poder judicial de una nación construida con los cimientos de una dinastía financiera. Así, mientras el mundo discutía su influencia en las bolsas, ellos dejaban huellas tangibles en los libros, en los hospitales, en las copas de vino, en las semillas plantadas bajo el sol de Tierra Santa. Una familia que, pese a su fama de opulencia, entendió el poder de devolver parte de lo ganado. Y sin embargo, para muchos, esa generosidad era simplemente otra máscara. La sospecha se infiltró pronto. ¿Qué buscaban realmente los Rothschild con sus becas, museos, viñedos y hospitales? ¿Era altruismo genuino? ¿O una estrategia de dominación más refinada? Las teorías no tardaron en aparecer. Se decía que su filantropía era una forma de lavado de imagen, que detrás de cada donación había un interés velado. Influencia en universidades, control de contenidos culturales, manipulación ideológica. Las bibliotecas financiadas por ellos, afirmaban algunos, no eran templos del saber, sino instrumentos de adoctrinamiento suave. Las becas, formas de cooptar élites jóvenes, incluso sus colecciones artísticas eran vistas con recelo. ¿Acaso no escondían claves simbólicas, códigos de logias, trazas de una estética oculta? Sus actividades en Israel generaron aún más controversia. La leyenda negra sostenía que Edmond no financiaba colonias agrícolas por fe, sino para consolidar una base estratégica en Medio Oriente. Que la familia veía a Palestina como un futuro centro de operaciones, una especie de paraíso fiscal geopolítico. Incluso la donación del Tribunal Supremo fue interpretada como un gesto de poder. Construir la sede del Poder Judicial equivalía a marcar territorio. Las teorías más extremas afirmaban que toda su red filantrópica no era más que una cortina de humo para encubrir una estructura global de control blando. Que los Rothschild no necesitaban ya comprar gobiernos. Bastaba con influir en los pensadores, en los académicos, en los creadores de opinión. Una conquista cultural sutil, pero profunda. Y así, su imagen de mecenas del arte, promotores del saber y benefactores sociales se convirtió, para algunos, en un disfraz elegante del mismo poder que antes ejercían desde los bancos. Porque en un mundo desconfiado, incluso la generosidad más genuina puede parecer parte de un plan oculto. Cuando el benefactor tiene apellido Rothschild, todo gesto, por noble que sea, deja una sombra. Desde sus primeros pasos en la banca, los Rothschild entendieron que la riqueza sin acceso es solo acumulación. Fue esa comprensión la que los llevó a cultivar, generación tras generación, relaciones personales con reyes, primeros ministros, papas y presidentes. Pero no eran relaciones de vasallaje ni de espectáculo. Eran vínculos tejidos en la intimidad de los acuerdos financieros, en la confianza de las crisis, en la discreción de los favores mutuos. Y eso les otorgó un nivel de influencia que ningún otro banquero de su época pudo igualar. En 1847, Lionel de Rothschild fue elegido al Parlamento británico por el distrito de la City de Londres, pero su fe judía le impidió asumir su escaño. El juramento parlamentario requería una profesión explícita de fe cristiana. Durante más de una década, luchó por su derecho a representar a sus electores sin renunciar a su identidad. Finalmente, en 1858, se modificó la ley. Lionel juró sobre la Torá y se convirtió en el primer diputado judío de la historia del Reino Unido. No solo rompió una barrera legal, inauguró una nueva etapa de integración de los judíos europeos en la política nacional. Su hijo Alfred llegaría más lejos. Fue director del Banco de Inglaterra durante 20 años, una institución casi sacrosanta en la economía británica, y delegado del Reino Unido en la Conferencia Monetaria Internacional de 1892 en Bruselas. Su voz era escuchada no como banquero, sino como figura de Estado. Y en paralelo, otros miembros de la familia eran ennoblecidos por distintas monarquías. Nathaniel de Rothschild fue nombrado barón en 1885, el primer judío con un título vitalicio en la Cámara de los Lores.
En Viena, París, Nápoles, sucedía algo similar. Los Rothschild dejaban de ser asesores discretos para convertirse en parte del tejido aristocrático europeo. Sus mansiones eran escenarios de poder. En el castillo de Ferrières, James de Rothschild recibía a Napoleón III, emperadores extranjeros, ministros y artistas. En Waddesdon Manor, en Inglaterra, se reunían líderes políticos con coleccionistas de arte y científicos. Eran más que anfitriones. Eran nodos de conexión entre las élites intelectuales, culturales y políticas del continente, y su influencia no se limitaba a la diplomacia del salón. Durante la compra del Canal de Suez en 1875, fue Lionel quien facilitó al primer ministro Benjamin Disraeli un préstamo relámpago para que el Reino Unido adquiriera el 44% del canal, sin pasar por el Parlamento. El gobierno no tenía fondos, pero tenía a los Rothschild. Ese gesto cambió la historia del comercio mundial, y fue ejecutado con una rapidez y eficiencia que solo una red privada como la suya podía lograr. Pero cuando una familia cena con reyes, financia guerras, construye tribunales y decide en qué país invertir miles de millones, las teorías conspirativas no tardan en florecer. La narrativa popular transformó esa influencia en control absoluto. Ya no eran banqueros cercanos al poder. Eran el poder mismo, oculto tras el telón. Se decía que gobernaban parlamentos desde la sombra, que dictaban leyes a través de diputados comprados, que colocaban y derribaban primeros ministros según sus intereses. Lionel no fue el primer diputado judío, decían los detractores, sino el primer peón visible de una red ya infiltrada. Durante el siglo XX, estas teorías se intensificaron. La creación del FMI, del Banco Mundial e incluso de la ONU fue atribuida, sin pruebas pero con fervor, a la planificación Rothschild. Libros y panfletos afirmaban que el sistema financiero internacional era una tapadera, un conjunto de instrumentos diseñados para esclavizar naciones bajo la apariencia de ayuda y cooperación. Los más radicales aseguraban que la familia había infiltrado todos los gobiernos occidentales y que sus miembros actuaban como consejeros secretos de presidentes, ministros y dictadores, que cada cumbre global era en realidad un ritual cifrado donde los Rothschild renovaban su control simbólico sobre el planeta. Incluso sus encuentros sociales eran reinterpretados como sesiones de control geopolítico. Una copa de vino en Waddesdon no era una cortesía, era un pacto. Un concierto en París, una cumbre disfrazada. El baile de Ferrières, un aquelarre de poderosos que decidían el futuro. Porque en el imaginario de quienes temen al poder invisible no hay gesto inocente cuando proviene de una familia que sabe moverse en la penumbra del protocolo. Y así, la delgada línea entre influencia y dominio se convirtió en abismo. La misma familia que había abierto puertas a la integración judía y financiado avances científicos, era ahora retratada como una camarilla siniestra que manejaba a los gobiernos como marionetas. Porque cuando el poder es sutil, cuando se ejerce desde la amistad y no desde el decreto, se vuelve más difícil de ver y más fácil de temer. A lo largo de su historia, los Rothschild cultivaron el arte de la hospitalidad con una maestría digna de los antiguos mecenas renacentistas. Sus fiestas no eran solo celebraciones, eran declaraciones de poder cultural, de buen gusto, de refinamiento intelectual. Entre sus salones se cruzaban políticos, escritores, músicos, científicos, nobles, artistas. Pero fue en el siglo XX cuando esta dimensión adquirió un tinte más teatral, más sofisticado y más polémico. El episodio más célebre, y posteriormente más malinterpretado, fue el baile surrealista de 1972, organizado por Marie-Hélène de Rothschild y su esposo Guy en el castillo de Ferrières. Fue una velada que desdibujó los límites entre arte y realidad. Las invitaciones estaban escritas al revés. Los menús se leían con espejos, los invitados llegaron disfrazados con cabezas de ciervos, máscaras de jaulas doradas, trajes inspirados en Dalí, Magritte y el mundo de los sueños. La decoración incluía maniquíes mutilados, relojes derretidos, muebles flotantes y laberintos de espejos. Fue, sin duda, una experiencia estética radical. ¿El objetivo? Romper con la solemnidad de la aristocracia europea y provocar una catarsis artística. En plena posguerra cultural, cuando París quería redefinirse frente al pop anglosajón y las tensiones de la Guerra Fría, los Rothschild ofrecieron una noche donde el inconsciente colectivo podía jugar. La propia Marie-Hélène
figura central del arte parisino, amiga de Dalí y mecenas de diseñadores emergentes, usaba esas veladas para fusionar mundos normalmente separados: lo burgués y lo vanguardista, lo elegante y lo onírico. El evento fue cubierto con fascinación por revistas de moda y arte. Para los asistentes, fue un tributo al espíritu de lo surreal. Para la familia, una reafirmación de su lugar como intermediarios entre tradición y modernidad. Para el resto del mundo, se convirtió en un campo fértil para las más extravagantes conjeturas. Porque pocas imágenes en la historia reciente han desatado más teorías conspirativas que las fotografías del baile surrealista de 1972. Casi medio siglo después, esas imágenes siguen circulando por Internet, acompañadas de textos oscuros, acusaciones insólitas y especulaciones delirantes. La cabeza de ciervo usada por Marie-Hélène fue descrita como símbolo de adoración a Baphomet. Las jaulas en las cabezas, interpretadas como metáforas de esclavitud mental. Los relojes derretidos como señales del fin del tiempo profetizado. Incluso los menús escritos al revés, una simple broma surrealista inspirada en Lewis Carroll y Magritte, fueron considerados pruebas de un ritual de inversión demoníaca. Se empezó a decir que aquella no fue una fiesta, sino una misa negra encubierta. Que en las estancias ocultas del castillo se realizaban rituales satánicos, sacrificios, pactos, que los asistentes no eran invitados, sino iniciados, y cada nueva reinterpretación sumaba un giro, que las máscaras eran identidades secretas, que los espejos abrían portales, que el surrealismo era solo un velo para ocultar ceremonias prohibidas. Estas versiones se alimentaban de una estética ambigua que parecía diseñada para incomodar, pero lo que en su contexto original era una celebración del arte experimental, se transformó, fuera de contexto, en una supuesta ceremonia de élite esotérica. Foros, videos, infografías. La fantasía se expandió. Algunos incluso crearon genealogías falsas, diciendo que ese evento había sido el primero de una serie de rituales globales entre banqueros y políticos, celebrados cada año bajo diferentes nombres y lugares. Lo más curioso es que nada de esto puede ser probado. Ni una sola fuente fiable documenta algo más allá de lo evidente. Una fiesta temática, opulenta, extraña, pero pública. Nadie desapareció, nadie fue arrestado, nadie confesó. Y sin embargo, el mito creció. Porque en un mundo que teme lo que no entiende, una fotografía basta para construir un templo de sospechas. Y cuando ese templo tiene por anfitriones a los Rothschild, cualquier símbolo se convierte en signo, cualquier disfraz en confesión, cualquier espejo en abismo. Así, una fiesta de arte se convirtió en ritual eterno para la imaginación conspirativa. Y Ferrieres, en un santuario involuntario de lo inconfesable. En el umbral del siglo XXI, el poder de la familia Rothschild ya no se medía como antes. Las casas bancarias tradicionales que una vez dominaron Europa habían evolucionado hacia estructuras modernas, adaptadas a un nuevo mundo. Más regulado, más globalizado, más digital. Las guerras no eran ya el campo donde se ganaban fortunas, ni los gobiernos los principales clientes. Las reglas del juego habían cambiado, y con ellas la forma en que la dinastía operaba. En 2003, las ramas británica y francesa, las más sólidas tras los embates del siglo XX, decidieron unificar sus operaciones bajo una sola entidad. Rothschild & Schumann. Esta firma, dirigida por el barón David de Rothschild, se convirtió en el rostro moderno de la dinastía, discreta, eficiente, global. Presente en más de 40 países, operando como banco de inversión, asesorando fusiones empresariales, manejando fortunas privadas, participando en privatizaciones a gran escala. Su especialidad ya no era prestar a monarcas, sino a multinacionales. Ya no financiaban ejércitos, ahora diseñaban estrategias corporativas. Paralelamente, el grupo Edmond de Rothschild, fundado en Suiza en 1953, consolidaba su presencia en el ámbito de la banca privada y la gestión de activos. Bajo la dirección de Benjamin de Rothschild, diversificaron inversiones en vinos, turismo, tecnología y sostenibilidad. Si antes el apellido significaba oro, ahora significaba diversificación. Ambas ramas conservaron el nombre, el legado y la elegancia histórica. Pero su poder estaba lejos del que tenían en 1815. Ya no emitían deuda soberana, ni salvaban bancos centrales. Competían con gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs o BlackRock.
No dirigían la economía mundial. Eran parte del sistema, pero ya no su núcleo. Aún así, el nombre Rothschild seguía generando una resonancia casi mítica. No porque dominaran los mercados, sino porque encarnaban una idea: la continuidad del poder. En un mundo donde todo cambia a velocidad vertiginosa, ellos seguían ahí. Y para muchos, eso era suficiente para sospechar que su influencia nunca había dejado de crecer. Y aquí es donde el mito se desborda. Porque en la narrativa conspirativa contemporánea, los Rothschild ya no son una familia, son un símbolo de control, de secreto, de omnipresencia. No importa cuánto haya cambiado el mundo, ni cuánto se haya diversificado la economía global. Para quienes creen en el mito, nada de eso importa, porque el mito es impermeable a los hechos. La teoría más repetida sostiene que los Rothschild controlan, en secreto, por supuesto, los bancos centrales del mundo. Se les atribuye la propiedad oculta de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra e incluso del BCE. Se dice que los gobiernos son meras marionetas, que la deuda pública es una herramienta de esclavitud y que todo está orquestado desde una única mesa, la de los Rothschild. Se les acusa también de dominar los medios de comunicación. Según estas versiones, son dueños de Reuters, de Associated Press, de los principales periódicos y canales de televisión del planeta. Que el flujo informativo está diseñado no para informar, sino para moldear la percepción colectiva. Que detrás de cada noticia, cada agenda global, cada nuevo ciclo mediático, está la vieja mano invisible del escudo rojo. Las redes sociales amplificaron estas ideas como nunca antes. Circulan infografías con cifras astronómicas. La familia Rothschild posee 500 trillones de dólares. Controla el 80% de la riqueza global. Maneja los bancos de 165 países. Ninguna fuente, ningún dato verificable, pero sí millones de compartidos. Porque en la era digital, la precisión importa menos que la emoción. Y el apellido Rothschild despierta todas. Miedo, odio, admiración, sospecha. Las imágenes también juegan su papel. Fotografías viejas, rostros serios, salones antiguos. Todo parece diseñado para alimentar la idea de una élite que nunca envejece, que nunca desaparece. Incluso la presencia simbólica en etiquetas de vino, nombres de museos, edificios históricos, es interpretada como una señal de dominio total. Y así, mientras la familia gestiona patrimonios discretos, apoya fundaciones y compite en el mercado como cualquier otro actor financiero, el mundo de las teorías los ve como emperadores secretos de una realidad que nadie más puede comprender. Porque el mito del control absoluto no necesita lógica, necesita una figura central. Y nadie encarna mejor ese papel que una familia de banqueros centenarios, discretos y de apellido imposible de olvidar. En la era de las redes sociales, del Big Data y de las criptomonedas, el apellido Rothschild debería ser ya una reliquia del pasado financiero. Y sin embargo, no solo ha perdurado, ha mutado. Ha dejado de ser un nombre que remite a una dinastía bancaria para convertirse en una palabra clave, un símbolo digital cargado de sospechas, memes y discursos radicales. Hoy, Rothschild & Co. opera como una firma de asesoría financiera global, con una estructura corporativa moderna, dividida en unidades que manejan fusiones, adquisiciones, financiamiento de proyectos y gestión patrimonial. Ya no es una casa bancaria familiar, sino una empresa con accionistas, regulaciones y competencia feroz. Lo mismo ocurre con el grupo Edmond de Rothschild, que en Suiza mantiene una fuerte presencia en la banca privada, pero dentro de los márgenes tradicionales del sector financiero. Ninguno de estos grupos figura entre los bancos más grandes del mundo. Ningún miembro de la familia aparece en las listas de multimillonarios de Forbes. Lo que sí persiste es su influencia simbólica. Los Rothschild siguen presentes en iniciativas culturales, medioambientales y educativas. Financiaron restauraciones patrimoniales, promovieron becas, colaboraron con universidades, conservan viñedos históricos en Burdeos, colecciones de arte y mantienen archivos documentales abiertos a investigadores, los Rothschild Archives. Allí, historiadores de todo el mundo consultan documentos originales que abarcan más de 2 siglos de operaciones. La familia no solo ha permitido este acceso, sino que lo ha incentivado. Pero en el siglo XXI, la transparencia no protege del mito. Cuanto más abren sus archivos, más se afianzan las conspiraciones. Cuanto más se institucionalizan,
más se perciben como fantasmas. Porque el nuevo terreno de batalla ya no es la historia, ni la economía, sino la imaginación digital. Y en ese terreno, los hechos valen menos que una narrativa viral. En la jungla de las redes sociales, los Rothschild han vuelto a ocupar el centro del huracán conspirativo. Ya no hace falta escribir libros ni producir panfletos. Basta un tuit, una imagen editada, una voz en un podcast. La vieja teoría de la dominación financiera global ha encontrado nuevos ropajes. Pandemias, guerras, crisis climáticas. Todo, absolutamente todo, puede ser atribuido a los Rothschild, y lo es. Durante la pandemia de COVID-19, circularon con intensidad teorías que los vinculaban al origen del virus, al control de las farmacéuticas, a la creación de pánicos bursátiles para comprar activos a bajo precio. Se les acusó de haber patentado el coronavirus, de manejar la OMS, de diseñar el confinamiento mundial como parte de un plan para instaurar un nuevo orden global. Cada noticia sanitaria era interpretada como una jugada más en su tablero invisible. En el conflicto de Ucrania, volvieron a surgir las voces que decían que los Rothschild estaban financiando ambos bandos, que su interés no era político, sino estratégico: debilitar a Rusia, controlar el gas, influir en el rediseño geopolítico del Este. Se publicaban mapas supuestamente filtrados de reuniones secretas con nombres delatores y cifras imposibles. En temas como el cambio climático, el apellido aparece en discursos alternativos como símbolo de la farsa ecológica organizada por las élites. Según estas versiones, las políticas de sostenibilidad son excusas para controlar tierras, eliminar industrias pequeñas y centralizar el poder en manos de los de siempre. Los memes han sido fundamentales en esta nueva etapa del mito. Imágenes de ancianos vestidos de gala, sosteniendo copas de vino con fondos oscuros, aparecen con textos como ¿quieres saber quién manda realmente? O este hombre decide si tú comes mañana. La viralidad de estos contenidos no necesita rigor, solo necesita provocar. Y no faltan tampoco las teorías esotéricas recicladas. Que los Rothschild pertenecen a una casta ancestral que domina la Tierra desde tiempos faraónicos. Que sus fiestas aún incluyen rituales ocultos. Que controlan la inteligencia artificial, la biogenética y hasta el destino del alma humana. Nada es demasiado inverosímil si se construye con la dosis adecuada de misterio y resentimiento. Pero lo más significativo es que su apellido ha dejado de referirse a personas concretas. Rothschild es hoy un tótem, una excusa, un comodín. Una palabra que sirve para encapsular todas las frustraciones, todos los temores, todos los prejuicios del mundo moderno. Una contraseña que activa pasiones y suspicacias. Una metáfora de un poder inalcanzable que paradójicamente ya no controla nada, salvo la imaginación de millones. Porque en la era digital, el verdadero dominio no es tener más dinero. Es ser el rostro invisible de todo lo que no se entiende. La historia de la familia Rothschild es, en esencia, la de una mutación. De comerciantes de monedas en un gueto alemán a arquitectos de finanzas imperiales. De banqueros de reyes a gestores de capitales privados. De nombres propios a corporaciones modernas. A lo largo de más de 2 siglos han cambiado de forma sin perder del todo su esencia. Una combinación de visión, cálculo, prudencia y silencio. En el siglo XIX, su influencia fue tan real como medible. Financiaron guerras, sostuvieron imperios, moldearon las primeras estructuras de la banca internacional. Sus oficinas eran más confiables que muchos gobiernos. Su palabra, más sólida que la de muchos ministros. Pero ese mundo cambió. Y con él, la hegemonía de las casas bancarias familiares se diluyó. El siglo XX les fue cruel. Persecución, expropiaciones, guerras. Pero también les permitió renacer, más discretos, más técnicos, más adaptables. El siglo XXI, por su parte, los recibió no como monarcas financieros, sino como emblemas de un pasado que se resiste a desaparecer. Hoy, ninguna rama Rothschild tiene el poder centralizado que llegó a tener Nathan o James. Sus bancos existen, sí, pero son actores entre muchos. Su riqueza está dividida, dispersa, institucionalizada, y sin embargo su legado cultural y simbólico es innegable. Han dejado huellas en la arquitectura, el arte, la medicina, la agricultura, la educación. Han sido parte integral de la historia moderna de Europa. No como titanes mágicos, sino como protagonistas complejos, brillantes, contradictorios, humanos. Y eso debería bastar para admirarlos o criticarlos con justicia. Pero el mito no obedece a la historia. Las teorías conspirativas sobre los Rothschild
dicen más de quienes las creen que de la familia misma. Son reflejos de una ansiedad persistente. La necesidad de entender el caos del mundo mediante una narrativa simple, con villanos claros y causas ocultas. Cuando el desempleo, la guerra, la pandemia o el desorden político golpean, resulta tranquilizador pensar que todo responde a un plan secreto, a una élite que maneja los hilos con intención oscura. Es más fácil culpar a una dinastía oculta que aceptar la complejidad de los sistemas económicos, la falibilidad humana o el azar histórico. El antisemitismo histórico juega aquí un papel esencial. Muchas de las ideas atribuidas a los Rothschild son reciclajes de viejos prejuicios contra los judíos. Acusaciones de usura, rituales oscuros, control del dinero y de la verdad. El apellido Rothschild funciona como un sustituto elegante de una retórica que en su forma directa sería socialmente inaceptable. Es la máscara contemporánea de una desconfianza milenaria hacia lo judío, lo extranjero, lo elitista. Además, la estructura opaca de las finanzas internacionales, con sus términos crípticos, sus actores invisibles, sus paraísos fiscales, ofrece terreno fértil para estas narrativas. El público común no entiende cómo funciona el sistema, y por tanto lo llena con ficciones. Si algo es demasiado complejo, alguien debe estar escondiéndolo. Y los Rothschild, con su historia de sigilo, con sus mansiones neoclásicas, con sus fiestas surrealistas y sus vínculos antiguos con el poder, parecen hechos a medida para encarnar esa ficción. Pero lo cierto es que las teorías no resisten el análisis. Ningún miembro Rothschild ha dirigido un banco central. No controlan las reservas mundiales de oro. No poseen los medios de comunicación globales. No financian guerras. No manipulan pandemias. No tienen un plan maestro. Son, como tantas otras dinastías familiares, una colección de herederos que intentan mantener vivo un legado, dividir sus activos, proteger su apellido y navegar un mundo que ya no es suyo. Y sin embargo, seguirán siendo sospechosos eternos. Porque cuando una familia representa tanto, riqueza, historia, exclusividad, misterio, se vuelve inevitablemente mito. Quizá el verdadero poder de los Rothschild hoy no sea económico, sino narrativo. Su apellido funciona como un espejo que refleja nuestras ansiedades, nuestras sospechas, nuestras obsesiones con el control, con lo oculto, con la verdad detrás del telón. Y tal vez, al final, lo más inquietante no sea lo que ellos hacen o han hecho, sino lo que necesitamos creer que hacen, para darle sentido a un mundo que a veces se siente demasiado grande, demasiado injusto, demasiado incomprensible. Porque el mito Rothschild no vive en sus cuentas bancarias, vive en nuestra necesidad de que alguien, en algún lugar, lo controle todo.